Bueno muchachos, buenos días, buenas tardes a todos los que están viendo el video en estos momentos. Un saludo muy especial para todos. Espero que se encuentren bastante bien en esta eh, cuarentena, quedándose en casa muy responsablemente, cuidando de ustedes y cuidando de sus adultos mayores con todo esto del coronavirus. En el día de hoy he querido acercarme a ustedes a través de un video en donde vamos a repasar o vamos a explicar algunos conceptos muy importantes para que ustedes tengan la facilidad de resolver las actividades propuestas en casa a través de la plataforma virtual del SINAI. Bueno, vamos a mirar inicialmente un mapa conceptual y después vamos a ver una simulación llamada construir átomos, en donde de una manera dinámica o a través de un juego vamos a poder comprender algunos conceptos importantes de acuerdo a la programación curricular. Bueno, empezamos con este mapa donde vamos a ver de forma muy superficial algunas características del átomo y cómo es su estructura. Entonces, podemos decir que el átomo es la partícula que constituye la materia y que define las características químicas de la materia y de los diferentes tipos de elementos que encontramos en la naturaleza, de los compuestos, de toda la materia eh, de forma universal. Entonces, aquí vemos que el átomo se divide, o podemos decir que se encuentran dos partes fundamentales llamadas núcleo y corteza. La corteza también se le llama periferia, y que en esas regiones o en esas partes vamos a encontrar unas partículas más pequeñas llamadas partículas subatómicas, que ustedes ya las han oído mencionar durante todo su bachillerato, donde encontramos neutrones, protones y electrones. Esas partículas se encuentran alojadas en el interior del átomo. En el núcleo podemos encontrar a los neutrones y a los protones, y en la corteza vamos a mirar a los electrones, que se encuentran girando a una velocidad altísima. Es tan alta que no se puede predecir su posición, ¿sí? Y tienen una carga eléctrica negativa. En el núcleo, que es la parte central en donde se concentra la masa, vamos a encontrar, como dije anteriormente, los protones con una carga positiva y los neutrones que no tienen carga eléctrica. Los protones definen lo que se llama número atómico, es decir, la cantidad de protones que tiene un átomo en su núcleo define el concepto de número atómico, que es la característica principal en la cual se ordenan o se organizan los elementos en la tabla periódica. Por decir algo, si un átomo tiene 8 protones, el número atómico en la tabla periódica será de 8 y ocupará la posición 8 en la tabla periódica. Ese número atómico está simbolizado por la letra Z, se simboliza de esa manera. Los neutrones que no tienen carga, eh, si los sumamos a los protones, nos van a dar otro concepto que vamos a repasar ahorita en la simulación, llamado número másico o número de masa. La cantidad entonces de neutrones y de protones define lo que se llama número de masa, que se simboliza con la letra A. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios para mirar de una forma más didáctica e ilustrativa cómo es el número de masa. Esta partecita de acá, que nos habla de que los electrones están distribuidos en niveles, representados por letras o por números, divididos en sus niveles, en fin, la vamos a trabajar más adelante. Les decía anteriormente que los electrones giran alrededor del núcleo en algo que se llama corteza, y que no giran todos en la misma dirección y a la misma distancia. Entonces, por eso se ubican a diferentes niveles de acuerdo a su energía, y vamos a ver cómo
cómo se pueden representar en la simulación. Entonces, vamos a pasar en la simulación, que les voy a dejar el link de cómo se descarga o de dónde la pueden descargar. Tiene la ventaja de que eh, ustedes pueden descargarla sin ningún problema y trabajar en el computador sin conexión a internet. Entonces, aquí cuando entramos por primera vez a la aplicación o a la animación, a la simulación, vamos a encontrar toda esta parte que vemos acá, esta interfaz donde aparece una pestaña que me dice construir un átomo, que a través de la cual voy a reforzar la explicación que vimos en el mapa, y aparece la parte para jugar. Bien, aparece un apartado donde nos va a mostrar el símbolo, el número de masa y la carga neta del átomo, y una tabla periódica donde vamos a ir localizando el elemento o el átomo en cuestión. Correcto, acá aparece una bandeja donde aparecen los protones en color naranja, los neutrones en color gris y los electrones en color azul, ¿sí? Y aparecen las órbitas en la cual se alojan los electrones. Miren que los electrones se alojan en las órbitas. Si yo coloco uno de ellos, siempre va a caer en alguna de las órbitas. Si lo coloco o lo quisiera colocar en el núcleo, no se va a quedar, porque los electrones no van en el núcleo, no se alojan en el núcleo, sino en la periferia o en las órbitas. Correcto. Los protones no van en la periferia. Miren que cuando yo lo dejo en las órbitas o en la periferia, él se cae. Entonces, no es posible que podamos encontrar un electrón nunca en la periferia de un átomo. Los neutrones van en el núcleo, ¿sí? Ahorita vamos a mirar qué quiere decir eso de inestable o de estable. Bueno, entonces vamos a construir un átomo, y para construirlo debe haber en la parte central o en el núcleo los protones. Vamos a ir agregando y ustedes van a mirar que va a cambiar la información a medida que vamos agregando partículas. En este caso hemos agregado un protón y por ello el elemento que se señala en la tabla periódica sería el hidrógeno. Bueno, ¿por qué el hidrógeno? Porque el hidrógeno tiene un protón y por ende se ubica en la posición 1 de la tabla periódica, es decir, su número atómico sería el 1. Recordemos que les decía en el mapa que la cantidad de protones que tiene un átomo en su núcleo define lo que se llama número atómico y define la posición en la tabla periódica. En este caso vamos a seguir agregando protones y miren que ya a medida que yo voy agregando protones, el elemento señalado en la tabla va a cambiar. En este caso ya no es el hidrógeno sino el helio, porque tiene dos protones, es decir, está en la posición 2 de la tabla periódica y su número atómico sería el 2. Aquí en la simbología aparece en naranja el número atómico y aparece el número másico en la parte superior, que es este que está acá. En este caso el número másico va siendo 2. ¿Qué es el número másico o número de masa? Es la cantidad de protones y neutrones que un átomo tiene en su núcleo. Entonces, aquí todavía no hemos agregado los neutrones, pero lo vamos a hacer en este mismo instante y le agregamos uno. Una vez él deja de temblar y me dice que se coloca estable, me indica que esa es la cantidad adecuada de neutrones que debe llevar ese átomo en su núcleo, de neutrones, perdón, ¿sí? Entonces, miren que una vez yo agregué el neutrón, este numerito cambió, el número de masa o el número másico, y me dice que es 3. ¿Por qué es 3? Porque en el núcleo encontramos 3 partículas, 2 protones y un neutrón. La suma de todas esas partículas me indica el número de masa, ¿correcto? Bueno, muy bien. Hay otra información que aparece acá, que es la de ion. Un ion es una partícula o es un átomo que está parcialmente cargado de forma positiva o de forma negativa, ¿correcto? Entonces, si aparece positivo, es porque debe haber más cargas positivas que negativas.
este caso lo podemos ver, no hemos agregado aún electrones, por eso el átomo está cargado parcialmente positivo. Si yo empiezo a agregar electrones, la carga, esta parte que aparece acá, va a cambiar. El número másico no cambia porque no depende de la cantidad de electrones, pero sí va a cambiar la carga, ¿correcto? Vamos a agregar uno y miren que sigue siendo positivo, pero la carga ya me va a cambiar. En este caso la carga sería de +1. ¿Qué quiere decir una carga de +1? Que tiene un protón de más en relación a la cantidad de electrones. Recuerden que los electrones tienen carga negativa y los protones tienen carga positiva. Si agrego otro electrón, ya deja de ser un ion positivo y se convirtió en un átomo neutro. ¿Cómo así que un átomo neutro? Pues un átomo neutro es aquel que tiene la misma cantidad de protones, en este caso los naranjas, y de electrones, es decir, las partículas negativas. El átomo en su estado fundamental es completamente neutro, es decir, cuando el átomo está libre o está solo, no se combina con otro elemento, tiene un balance de cargas o de partículas positivas y negativas. Es decir, tiene la misma cantidad de protones y de electrones. ¿Qué pasaría si yo agrego un electrón al átomo? Dejaría de ser un átomo neutro y se convertiría en un ion, en este caso un ion cargado de forma negativa. Y podemos ver en la carga que cambió totalmente y la carga pasó de ser 0, es decir, neutra, a -1. ¿Qué quiere decir -1? Que tiene un electrón o una carga negativa de más. ¿Qué pasa si sigo agregando cargas negativas? La carga va a seguir cambiando. ¿Qué quiere decir -2? Que hay dos cargas negativas, como lo estoy señalando acá, de más en comparación a los protones. ¿Sí? Acá también lo podemos ver. Recordemos y no se les olvide que los átomos tienen electrones con cargas negativas, y protones con carga positiva. Los neutrones no tienen carga. Entonces, vamos a dejarlo como un átomo neutro y vamos a colocarle otro protón, ¿sí? Que ya se convierte en el litio. Y en este caso su núcleo está inestable. Si está inestable quiere decir que le faltan neutrones. Entonces vamos a colocarle neutrones hasta que sea estable. A medida que yo le voy agregando partículas al núcleo, observen cómo va cambiando el número másico. Aquí en este momento es de 5, ¿sí? Porque hay 3 protones y 2 neutrones, sumarían 5, ¿sí? Si le sigo agregando neutrones para estabilizar el núcleo, ahí queda estable y el número de masa se convierte o pasa a ser de 6. En este caso ya queda con 6 porque se ha estabilizado el núcleo. Entonces, ¿de dónde sale el 6? De la cantidad de partículas que tiene el átomo en su núcleo. Eso es el número másico, número de masa. Se define como la cantidad de protones y neutrones que un átomo tiene en su núcleo. En este caso el ion es positivo o el átomo está cargado de forma positiva porque tiene más cargas positivas que negativas. Vea que tiene 3 protones positivos por 2 electrones negativos. Entonces vamos a balancear sus cargas. Vamos a colocar un electrón y miren que me queda ya con una carga neta de 0. Entonces, les decía anteriormente, si queremos agregarle más electrones, entonces la carga va a cambiar, o si queremos quitarle electrones, la carga va a cambiar. Vamos a realizar ahora algunos de los ejercicios que están propuestos en la parte de juegos. Entonces, vamos a darle aquí juego nuevo y me aparece un menú donde hay 4 niveles. Quizás algunos son más complejos, de más cuidado, pero no es que sean muy difíciles, pero sí les va a ayudar a repasar los conceptos que hemos trabajado. Vamos a mirar el nivel número 1. Le vamos a comenzar.
Podemos trabajar con tiempo, sin tiempo, como quieran. Aquí me piden que encuentre el elemento. Les decía anteriormente que el elemento en la tabla, su posición en la tabla está determinada por el número atómico. ¿Y qué es el número atómico? La cantidad de protones que un átomo tiene en su núcleo. Entonces, aquí la información que me dan es que el átomo que voy a encontrar debe tener 5 protones. Entonces, el número atómico o la posición en la tabla periódica va organizado en orden ascendente de izquierda a derecha, es decir, el hidrógeno es el número 1, el helio es el número 2, el litio es el número 3, berilio número 4 y el boro sería el número 5. Si yo señalo el boro, de acuerdo a la predicción que he hecho, entonces me van a hacer una nueva pregunta, me van a preguntar si este átomo que he seleccionado es un guión. Ya les dije que el ion era si estaba cargado de forma positiva o negativa, o si es un átomo neutro, que sus cargas están equilibradas. Por lo que podemos ver en la pantalla, miramos que tiene 5 protones o 5 cargas positivas, tiene 5 electrones que son 5 cargas negativas, entonces 5 positivas y 5 negativas nos da a entender de que las cargas están equilibradas, de que no hay un exceso ni de cargas positivas ni de cargas negativas. Recordemos que los neutrones aquí no nos afectan porque no tienen carga. Entonces yo diría que es un átomo neutro y nos pide que comprobemos. Si lo hicimos bien nos va a aparecer una carita feliz y si lo hicimos mal una carita triste. Vamos a comprobar y aquí aparece efectivamente que hemos acertado. Vamos a darle siguiente y nos aparece un nuevo esquema. Me dice encuentra el elemento. Para encontrar el elemento en la tabla siempre debemos tener en cuenta que lo define el número atómico, es decir, la cantidad de protones que tenga en su núcleo. Aquí tenemos un núcleo atómico que tiene, o un modelo de un átomo que tiene un protón y un neutrón en su núcleo. La posición, nuevamente lo resalto, va a estar dada por la cantidad de protones que el átomo tiene en su núcleo. En este caso, la partícula naranja es el protón y solamente vemos uno, entonces diría que es el 1 en la tabla. Nos preguntan si es un átomo neutro o es un ion en este caso. Como vemos solamente una partícula positiva y en el esquema que nos dan no nos muestran que tiene electrones, podemos decir que es un átomo que está cargado de forma positiva, que tiene una carga positiva pero no tiene electrones, ¿sí? Entonces, ahí me arriesgaría a decir que es un ion con toda la certeza y que es un ion positivo. Una carga positiva no tiene electrones. Los neutrones no tienen carga, nuevamente lo recordamos. Vamos a comprobar y hemos acertado, ¿sí? Entonces, de esa manera, la idea es que ustedes repasen y puedan hacer o resolver todos los ejercicios. Si se equivocan, vuelvan a intentar, vuelvan a repasar los conceptos, en fin. Vamos a darle juego nuevo y miremos, por ejemplo, el nivel número 2. Acá nos preguntan cuál es el número de masa, de acuerdo a una información que aparece en la pantalla. ¿Qué es el número másico? Pues hemos dicho que es la cantidad de partículas que un átomo tiene en su núcleo. Entonces, si en este caso sabemos que hay 8 protones y 8 neutrones en el núcleo y que los electrones están girando alrededor del núcleo, podemos decir con toda certeza de que en el núcleo hay 16 partículas. Entonces yo diría que el número de masa o el contenido del núcleo, podemos decirlo así, es de 16. Vamos a comprobar, ¿sí? Y nos dice que hemos acertado. Muy bien. Vamos a darle juego nuevo para que miren el nivel número 3. Con sonido para que vean cómo suena. ¿Recuerdan la simbología anteriormente? Esta es la carga, este es el número de masa y este es el número atómico que está definido por la cantidad de protones, ¿sí? El número de másico es la suma de los protones y neutrones
y la carga depende del balance de electrones y protones que el esquema nos muestra. En este caso, eh, hay dos partículas en el núcleo, por eso el número atómico es de 2. La carga es de +1 porque solamente hay un protón, una partícula positiva, no hay electrones. Y la carga nos piden que definamos cuál es. En este caso, aquí aparece 0. Yo diría que hay una sola carga positiva, no hay negativas, entonces la carga sería de +1 y el átomo sería el hidrógeno. Miren que cuando cambio la carga aparece el símbolo del átomo. Si la carga es positiva, yo estoy diciendo de que hay más protones que electrones. Si la carga es negativa, estaría diciendo que hay más electrones que protones. ¿Sí? Entonces yo ahí me arriesgaría a decir que es la carga de +1 y que el átomo sería el hidrógeno. Vamos a comprobarlo. Muy bien. Y en cada nivel hay diferentes eh, ejercicios o diferentes estrategias para que ustedes repasen los conceptos. Solamente, como dije anteriormente, tienen que explorarlos, ¿correcto? Vamos a ver el nivel número 4 y aquí me preguntan ya otra serie de cosas. Recordemos que según el esquema en la explicación, en la parte superior derecha va a ir la carga, aquí va a ir el número de masa y aquí el número de protones, o es decir, el número atómico. Correcto, si un átomo tiene 16 protones, entonces yo diría que tiene un número atómico de 16. Aquí debe ir la suma de protones y neutrones, que es el número de masa o número másico. Yo diría que es de 34, porque tenemos que sumar los protones y los neutrones. Y la carga eh, definiría que hay 16 cargas positivas y hay 18 cargas negativas. Si yo comparo, hay un exceso de 2 cargas negativas en relación a la cantidad de cargas positivas. Es decir, 18 electrones con cargas negativas y 16 protones con cargas positivas. Entonces, en este momento voy a decir de que la carga es de -2. ¿Qué quiere decir que la carga es -2? Que hay 2 cargas negativas en exceso en relación a la cantidad de cargas positivas. Como lo dije antes, si la carga es negativa, doy a entender de que hay más electrones que protones. En este caso hay 2 electrones en exceso en comparación a los protones. Vamos a comprobar y el átomo sería el azufre. Vamos a ver, es correcto. Bueno, muy bien. Vamos a darle que sí aquí y nos vamos nuevamente acá para reiniciar y poder practicar todas las propiedades o poder iniciar nuevamente. Le vamos a dar aquí en este botón y va a aparecer en blanco todo para poder empezar de nuevo. La idea, muchachos, es que ustedes vean los videos anexos a este, repasen el documento que hemos dejado para ustedes y empiecen a hacer estos ejercicios. Descarguen el programa en el computador. Eh, si tienen alguna duda pueden comunicarse al correo que está en la plataforma y con mucho gusto les atenderé. El juego se llama Construir un átomo y les voy a dejar el enlace en la plataforma de donde pueden acceder para descargarlo. Si no tienen posibilidad de descargarlo, entonces simplemente tomen este video y analicen los conceptos que hemos trabajado. Eh, Espero que haya sido de su agrado esta explicación y de que pronto nos podamos ver y que esto pase rápido para que estemos nuevamente en el colegio. Un saludo muy grande, cuídense mucho y estaremos al tanto de todas las eventualidades que puedan tener con respecto a los conceptos y a las clases de forma virtual. Bueno, un saludo, cuídense mucho. Chao.